Bueno, hola, buenas tardes. En principio, bueno, presentar al compañero Jorge Rashid para mí es como un honor y además, bueno, es toda una historia de aprendizaje que yo hice junto a él. Es un grande, es un humilde grande. No me molesta decir que lo quiero mucho. Es médico, cirujano, sanitarista, médico laboral. Tiene una historia de lucha y de resistencia muy importante. Seguramente él después esto lo comentará. Y bueno, agradecerles a los propios, o sea, a los que pertenecemos a la UB Comunidad Organizada de la Comuna 6, y agradecer a los compañeros y a las compañeras de otros lugares que se llegaron hasta aquí, por ejemplo, Marcela de UPCN, Isabel Papaño. Bueno, les damos la bienvenida. Esta charla está en el marco de una serie de charlas que se están dando aquí, de formación política. Y bueno, y hoy tenemos la agradable presencia de Jorge, que nos va a hablar de peronismo, el peronismo y la soberanía política. Bueno, gracias a todos por estar acá. Son feas las presentaciones. Qué Qué feas que son, ¿se escucha ahí? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Vamos a hacer una charla distendida, porque si no, no es peronista hacer una charla. Miren, yo no voy a ningún acto peronista donde haya un salón VIP, por ejemplo. ¿No es cierto? Me parece que tiene poco que ver con el peronismo cuando hay un salón VIP, que es el único Congreso Nacional con salones VIP. Es el único lugar donde los dirigentes y las bases pueden... Salón VIP. Se juntan lo que siempre se juntan, en todos los lugares que se juntan, y roscan todo lo que roscan. Bueno. Por lo tanto, vamos a hacer una charla distendida. Si alguien me quiere preguntar algo, me interrumpe, sin problema. Tengo 21 años de docente, así que no solamente me han interrumpido, me han tirado cosas, así que todas esas cosas las conozco. Sí, estoy en Loma de Zamora hace 21 años con mucho cariño. Y me entero que acá está la compañera, la hija de Dora Barranco, lo cual estar en sociales para mí significa casi un atrevimiento. Yo entro a sociales por el compromiso político, más que después me puse a estudiar, después de ser docente, me puse a estudiar desde la medicina social, desde la epidemiología, que hoy es epidemiología crítica. Pero como tenemos que hablar de Perón y el peronismo, yo les propongo que así la hacemos más o menos sistematizada, sobre todo porque está siendo grabada, ¿no es cierto?, por el compañero Valdés. Yo les propongo que la dividamos en 4 partes. No van a ser muy largas, todo lo larga que ustedes quieran. La primera parte es el peronismo antes de Perón, que es casi como para movilizar la cabeza, ¿sí? El peronismo antes de Perón. Después el peronismo de Perón. Después el peronismo post-Perón. Después llegamos a lo que es el peronismo actual, pero con lo que yo llamo el peronismo pendiente, es decir, la última, ¿qué nos falta de Perón? ¿Nos falta algo de Perón? Esto nos tenemos que preguntar. O sea que vamos a dividir esto en 4 partes, sobre todo para que nos movilice un poco la posibilidad de pensarnos, porque siempre hemos dicho, y creo que el pueblo argentino lo interpretó así ese 17 de octubre, que Perón es la síntesis de un proceso histórico. ¿Sí? Los procesos históricos no se hacen por la voluntad de un líder. Un líder emerge de la voluntad de un proceso histórico, porque todos sabemos que el único que escribe la historia es el pueblo. ¿Sí? A lo largo de los siglos, quien ha escrito la historia son los pueblos. Esto es peronismo, el ABC del peronismo. ¿Sí?
Eso no quiere decir que ¿qué tal? Hola, Juancito. Otro paisano, para que no me dejen solo los turcos, llega el compañero Ali. Ah, bueno, somos dos, tres ya somos una banda, bueno, que tiemble el imperio. Entonces el peronismo pre-Perón, es decir, el peronismo antes de Perón, se inicia desde antes incluso de que seamos una nación. Porque las luchas de los pueblos originarios, las luchas por la identidad, esas luchas que desde el fondo de la historia viene dando, digamos, la América criolla, morena, con, digamos, las pautas del iluminismo en el siglo XIX, ¿no es cierto? El pensamiento que pasó de mágico a racionalista, digamos, de Europa, eso fue una pelea constante. Pelea no menor. Costó casi 70 millones de muertos en América Latina. ¿Sí? Digo, para que tengamos una idea de la magnitud. Imponer la religión, imponer la cultura, imponer cada una de las cuestiones que hacía a un proceso de colonización como que se produjo en América. Eso de por sí ya va originando una confrontación. Ya hay una categoría pueblo ahí y hay una categoría colonial, es decir, un opresor y un oprimido, digamos, para ponerlo en otro. Y después, para hacerla rápido, para no enredarnos demasiado y llegar rápidamente después a Perón, uno tiene los conceptos como civilización y barbarie. Hay algunos estúpidos que creen que la grieta es un invento de la posmodernidad, digamos. La grieta existió siempre, civilización y barbarie. Fíjense ustedes, federales y unitarios, puerto y provincias. Artigas declarado traidor a la patria. Perdonen que yo hable de Artigas porque presido un instituto artiguista, entonces además tengo cierta debilidad por Artigas, porque creo que hay tres padres fundadores que son Artigas, San Martín y Bolívar, cada uno con su pensamiento. Fíjense ustedes, pero qué notable que esos pensamientos fueron emancipatorios y de patria grande. Ninguno fue de Argentina, de Venezuela, de Perú, digamos. Fueron pensamientos de patria grande. Siempre tuvieron ellos, y cada uno desde su visión. Por eso los tironeos de la historia, y por eso Mitre clausura la historia y nos dice, no, la historia es esta, y nos tira el mazazo sobre la cabeza, nos escribe un San Martín espantoso, así de gordo, y nos quiere hacer creer que San Martín es el que está en el bronce, ahí en la Plaza San Martín, ¿no es cierto? Y que el caballo es un caballo blanco, aunque esté vestido de bronce, y en realidad ese no es el San Martín. El San Martín es otro San Martín, el San Martín que pega el primer golpe militar en la Argentina cuando llega en 1812, eso es nadie lo dice. ¿Y por qué llega? Y porque en 1811 había habido una revolución en Buenos Aires, que nadie la conoce porque no la escriben, que es la de Campana, por eso se llama Campana, el pueblo, no averiguamos los nombres. Campana hace una revolución porque la revolución del 25 de mayo de 1810 había sido de los decentes. Y los no decentes, porque los no decentes se habían quedado afuera. Los bolilleros, los que hacían las huertas, los que trabajaban ahí en los servicios, todo eso, los comerciantes chicos se habían quedado afuera. 250 invitaciones, fue por invitación. Que gracias a Dios había un French, que era orillero, que le rompe la puerta y dice, qué minga esto no lo cuentan en la escuela primaria, le rompe la puerta y penetran, y el 25 de mayo, entonces por eso se produce, porque ya habían acordado que quedaba el virrey con un triunvirato, esto es la verdad. O sea que fíjense si viene la formación de la conciencia nacional de ahí, y esa es, ¿por qué no cuentan la revolución de Campana? Porque toman el cabildo. En abril de 1811 toman el cabildo. Y en abril de 1812, San Martín, Alvear y Zapiola, junto con las fuerzas militares escasas de ese momento, rodean el cabildo y lo sacan al diablo a todos. Esto tampoco lo cuenta la historia. Y tampoco cuesta la rebelión de San Martín cuando le dicen volver para combatir a Ramírez y traer el ejército.
Él reúne a sus oficiales, como los que estamos acá, y les dice: señores, a partir de hoy dejo de ser el general San Martín, ya soy el soldado San Martín. Decidan ustedes qué hacen. Entonces los coroneles de San Martín, todos, los que después fueron militares, los que después fueron federales, Las Heras, Lavalle, Dorrego, todos le dicen: usted es nuestro jefe. Y ahí lo reafirman en el mando. Que es muy parecido a lo de Artigas, cuando Artigas le dice al pueblo en la asamblea, que por eso no lo dejan entrar en la constituyente de 1813, le dice: mi poder emana de ustedes y cesa ante vuestra presencia. Una frase maravillosa. Bueno, esa lucha, pueblo antipueblo, va gestando una conciencia. Usted hoy va al interior del país y, qué sé yo, no muy lejos, puede ir a Santa Fe. En cualquier pueblo de Santa Fe dicen: esos porteños. ¿No dicen así? Los que han recorrido, esos porteños, agrandados, porteño agrandado, porteño soberbio. Eso viene de la historia. ¿Por qué? Porque lo que estaba en discusión era el puerto y que él se quedaba con el puerto. Miren, ¿cómo será la confrontación que lleva a Perón a la presidencia? Que ya entre Rivadavia y Facundo se produce este cortocircuito. ¿Ustedes sabían que la Casa de la Moneda funcionaba en La Rioja? ¿Sabían? La Casa de la Moneda funcionaba en La Rioja. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Funcionaba en La Rioja. ¿Por qué funcionaba en La Rioja? Funcionaba en La Rioja porque estaba la famosa famatina, la misma de hoy. De ahí se sacaba el oro se llevaba a La Rioja y ahí se acuñaba. Entonces, Rivadavia, ¿qué hace? Además de ir a pedir el préstamo de la Baring, que terminamos 100 años después pagándolo, pro-británico, le ofrece a los ingleses, ingenuamente, dicen los rivadavianos, que hagamos una compañía de la cual era socio, que se llama la Mining Co. La Mining Co. O sea, ¿cómo te va? O sea, la mina que explotaba el pueblo de La Rioja, la famatina, la había vendido Rivadavia. Y yo no entendía algo, se los quiero contar porque por eso digo, la historia da cosas. Y llego a Perón rápidamente, no creo que me voy a detener. Pero yo siempre tenía algún tipo, digo, qué raro esta bandera ¿se acuerdan la bandera de Facundo? Religión o muerte. Religión o muerte. Y yo digo religioso. Y yo veo, muy religioso no soy, ¿no es cierto? Yo respeto a la fe como un elemento central de la vida de los pueblos, que es otra cosa, pero muy religioso. Y me llamaba la atención esto de religión o muerte. Entonces me pongo a investigar y encuentro, hace 6 años, releo un libro de Ortega Peña y Duhalde, que se llama Facundo y las Montoneras. La compañera parece que alguna vez lo vio. Yo les pido que los lean, porque ese libro habla de famatina, todo el libro. ¿Y saben por qué le puso esa bandera? Porque como él se pelea con Rivadavia y venían los ingleses, ¿qué hace Facundo? Reúne lo que era el cabildo, parlamento, consejo, llámenle como quieran, lo que funcionaba como y le hace sacar una ley en La Rioja, que decía: a partir de esta ley, todo aquel que entre a La Rioja y no sea católico, apostólico, romano, será pasado por las armas. Cosa de que los ingleses no entrasen. Cuando yo me entero de eso, me reencuentro casi le doy un abrazo a Facundo, porque en realidad eso demuestra el compromiso de estos caudillos con su pueblo, con su tierra, y le votan esa ley. Esa ley está en el Archivo Histórico Nacional, la pueden encontrar. Pero le digo, y esto se viene repitiendo, entonces, ya en mayor confrontación, cuando Alvear le pide a los portugueses, a los ingleses, ser una colonia. Esta es una carta de Alvear, que tenemos monumentos, le pide ser una colonia. Y como los ingleses no le dan bolilla, que no le dan bolilla porque no quieran, porque habían elegido ya la vía económica para la dominación. En realidad no le dan bolilla porque todavía los ejércitos españoles se estaban organizando para venir. Entonces se tenían que pelear con todas las... Por eso Perón después nos enseña que la única política es la política internacional y lo demás es cabotaje pueblerino.
¿Sí? Esto nos enseña Perón después. Pero Perón esto se va forjando una conciencia. Se va forjando una conciencia que se llama, podríamos llamarla federal en esa etapa. Pero en realidad siempre fue una conciencia popular, nacional y latinoamericana. Porque la mayoría de ellos pensaban en la patria grande. Felipe Varela, a quien conocimos por la samba, del Pozo de Vargas, que matando llega y se va, y yo digo, qué hijo de su madre, los pibes cuando éramos... Y resulta que uno de los caudillos, quizás el único caudillo estadista latinoamericano, Felipe Varela. Fíjense ustedes, el mismo Felipe Varela perseguido por Sarmiento, jefe de la policía. Páselo de Güello, le decía Mitre, no lo tiemblen. Y se tiene razón, si solamente la sangre sirve, estos criollos lo único que tienen es la sangre que sirve para regar la tierra, para abonar la tierra. 1500 se hicieron en la última pelea con el Chacho Peñalosa. Por eso la nación parió una conciencia. Después vino Irigoyen, después vino los talleres Bacena. Nadie nombra los talleres Bacena de las 8 horas y la masacre, acá cerquita, en la calle Urquiza, cerca de Urquiza y San Juan. Sí, 700 muertos. 700 muertos de una manifestación que pedía condiciones de trabajo y las 8 horas. Digo, para que sepamos que el proceso es lo que relata, digamos, con mucha fuerza, después lo toma la división, la grieta, personalistas y antipersonalistas radicales, entre los que estaban a favor y estaban en contra del peludo. Ustedes agarren La Nación, en los días previos a junio del derrocamiento de Irigoyen, y van a encontrar las mismas frases, los mismos contenidos, los mismos disparadores que encuentran ayer, encontrábamos hasta el 10 de diciembre, en contra de Cristina, y hoy seguimos encontrando con otras características. O sea que o agarren los 2 meses previos a la caída de Perón, es lo mismo, con una diferencia, ya no estaba la prensa, ¿sí? Ya no estaba la prensa, después vamos a hablar de eso, la diferencia entre la prensa y Clarín. Pero bueno, entonces Perón es el emergente de esto, es el emergente de esta división del radicalismo, es el emergente de forja de estos muchachos que se niegan a entregar las banderas radicales y levantan entonces un estandarte que, por supuesto, no cuajan las clases populares. Son intelectuales, lo mismo que hoy hagamos un libro, ¿no es cierto?, con Dora Barranco y creamos que con eso vamos a hacer una revolución. No, estamos haciendo un libro que en todo caso lo agarrarán la historia, los que escribimos sabemos que los libros no son para hacer la revolución la hacen los pueblos y uno tiene que tirar los libros al diablo y la mayoría de las cosas que dicen son cosas que las destroza la realidad, digamos. Pero Perón recoge esto ese 17 de octubre. Yo les quiero contar una anécdota muy linda porque uno de los no nombrados que fue artífice del 17 de octubre fue Ramón Carrillo. Nunca se le nombra, se nombra, ¿no es cierto?, al dirigente sindical, al siciliano, se lo nombra a Evita tuvo gran participación, pero a Carrillo no se lo nombra. Cuando Perón lo mete en preso, ¿sí?, cuando se le dan vuelta la mitad del GO, y lo meten preso y lo llevan a la isla de Martín García, ya Perón lo conocía, porque era vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo, así que tenía los 3 puestos. Venía desde el año 43 y venía con el GO, o sea que conocía todo. Y Carrillo, que había sido un negro, Carrillo era negro, ¿no? Era negro mota. Y se había recibido con medalla de oro, era santiagueño. Era de allá de los pagos de Santiago, en esta localidad, que ya me va a salir el nombre, a veces me llega agua al tanque, a veces no. Entonces, lo había conocido. Era un tipo que venía de Hamburgo con una capacitación como para ser premio Nobel. Lo que inventó Carrillo se usó hasta el año 70, de instrumentos neuroquirúrgicos, en las neurociencias. O sea que, fíjense ustedes, la cabeza de ese tipo. Y Perón lo conoce. ¿Por qué? Porque era el jefe de neurocirugía del Hospital Militar Central. Entonces cuando Perón lo llevan a Martín García, lo revisan, pasa por el y lo llevan a Martín García. Cuentan
los amigos de Carrillo, porque él se murió muy joven, a los 50 años, atendiendo a chicos pobres en Belén do Pará, con todos sus bienes incautados por ladrón, mentira, un tipo como todos, Perón era un ladrón, Evita, viva el cáncer, o sea que la grieta, muchachos, esto viene de lejos. Pero Ramón Carrillo se ve que acuerda con Perón una cosa. Entonces Perón se empieza a sentir mal en la isla Malvinas. El 16 de octubre empieza. Primero le escribe la carta de Evita: negrita querida, nos vamos a ir allá a Chubut, a los pagos de él, bien al sur. Claro, Perón tenía 50 años y Evita 25. El tipo dice: si perdí, me tomo un respiro, una buena vacación, me voy con Evita, que la pude disfrutar poco con este lío de la política, y le escribe esa carta famosa, que parece que es una carta como para descomprimir. Algunos dicen eso. Yo creo que además el tipo estaba pensando en plan A y un plan B, porque podés perder en la política, se puede perder. Pero el tipo empieza a decir que se siente mal, Juan Domingo Perón. Entonces, ¿qué hace? Le mandan un médico al hospital militar. Y allá había un aparato que se llama una bocha de rayos, y le saca una placa de tórax. Entonces, le dicen que Perón tiene neumonía. Perón tiene neumonía. Mentira, había llevado una placa, el médico que fue, escondida, y cuando le saca la placa a Perón la cambia, y dice: tiene neumonía, hay que llevarlo urgente a Buenos Aires. O sea que el 16 a la noche, Perón llega a Buenos Aires, que es cuando la gente se entera de que Perón volvió a Buenos Aires, está Luis María Campos. En ese momento estaba la CGT convocando un paro nacional para el 18. Pero el episodio de la vuelta de Perón sobre Luis María Campos produce el 17 de octubre, que como ustedes se dan cuenta, Perón habla a las 12 de la noche. Si ponen el audio se van a dar cuenta que neumonía no tenía, porque cuando él dice: dejo de ser un coronel de ejército para ser un soldado del pueblo, la famosa frase. O sea que Perón es la emergencia, y esto me parece que es importante para bucear, para investigar, para que consolidemos la emergencia de un pensamiento que viene desde el fondo de la historia. Y ese pensamiento desde el fondo de la historia vertebra en un momento determinado. ¿Cuándo es el momento determinado? Cuando las coordenadas históricas permiten un proceso revolucionario. Es decir, ninguno de los que estaban el 17 de octubre sabía que estaba haciendo el 17 de octubre. ¿Sí? Yo estaba en la CGT de los argentinos en el año 78, yo no sabía que el estúpido ese que estaba ahí, que por ahí me gritaba, era Rodolfo Walsh. Y bueno, ¿qué va a hacer? Era cierto, digo, eso estúpido con todo cariño, digo. Pero yo era un pibe, 18 años, 19, y estaba el Pacurón, estaba Carpani, Luis Gross. Para mí eran viejos. Los pibes no deben ver así. ¿Qué hace Perón? Y esto yo me quiero detener en lo que hace Perón, porque es muy importante valorar el eje sobre el cual transita Perón. Perón transita un eje de diálogo con el pueblo y de formación de consolidación de conciencia. ¿Cuál es ese eje? Perón gana las elecciones prácticamente sin programa. Gana las elecciones por lo que venía realizando. Había un programa que la gente decía: oh, qué bien, mirá, vamos a hacer una escuela de Faimayá. No, Perón gana porque es Perón y Evita. Entonces, ¿Perón qué hace? Y esto demuestra cómo Perón rompe muy fuertemente esa dicotomía que se produce siempre entre la teoría y la praxis. Digo, sobre todo cuando discutimos con los marxistas, ¿no?, que empiezan con el tema de la praxis, la teoría. Perón es la síntesis perfecta de esto, y por eso transforma su presidencia en un liderazgo, es un líder. Que a mí no me gusta decirle líder porque el líder es idolatrado, en realidad es un conductor, él se define como un conductor. No nos olvidemos que Perón, y esto tendrían que aprenderlo muchos compañeros dirigentes, nos enseñó que conducir es predicar y predicar es persuadir. Hablemos. Hay que hablar, hablemos. Mira que tengo algo, hablemos, no.
Todo se puede hablar. O no se puede hablar todo. Como si uno está casado y no habla todo. Tiene que hablar todo. Las dudas, las cosas, todo lo que tenga lo tiene que sacar, si no, no hay una relación honesta. Bueno, Perón tenía una relación honesta. Esa relación honesta se expresa en el primer plan quinquenal. Perón al año de estar gobernando, le dice al pueblo argentino: lo que yo les vine prometiendo en los discursos, acá está, primer plan quinquenal. Quinquenal porque era 6 años de gobierno. Entonces, el primer año ya le mete los 5 años posteriores lo que vamos a hacer. ¿En qué? En el plano económico-social. Esto vamos a hacer con la vaca, esto vamos a hacer con la industria, esto vamos a hacer con los aviones, esto vamos a hacer con la escuela, esto vamos a hacer con la salud, esto vamos a hacer con la policía, esto vamos a hacer con los presos, así van a ser las cárceles, todo. ¿Se acuerdan del libro gordo de Pequete? Lo decía cuando era chico porque tenía uno que sacaron después para el año 50, que lo conservé durante muchos años hasta que me lo robaron, de tapa dura, el año del centenario. Entonces Perón le muestra al pueblo argentino, le da el instrumento al pueblo argentino. Le da incluso la información del famoso círculo virtuoso de la economía. Esto que estamos discutiendo hoy, que tampoco lo inventa él. Esto viene de la confrontación de las teorías del capitalismo, porque Perón no se va del capitalismo. Dice, no, el círculo virtuoso de la economía es: yo genero 80.000 puestos de trabajo, lo dice, esa generación de 80.000 puestos de trabajo origina esta demanda, porque la gente tiene plata en el bolsillo, esta demanda hace que el comerciante empiece a funcionar y le pida a la fábrica, que la fábrica empiece a funcionar y le pida a quien produce la materia prima, y que el que produce la materia prima empiece a producir en serio porque ahora hay demanda. Entonces, el círculo virtuoso de la economía. Esto es la famosa, que los economistas que hablan difícil hablan de demanda. Yo no sé por qué no explican bien lo que es la demanda, porque la gente no entiende un pepe lo que es la demanda. No, porque es un tema de caída de la demanda. Y uno dice, caída de la demanda, la gente no entiende la caída de la demanda. No, flaco, no hay guita para comprar los chorizos para el domingo. Entonces, pues, se entiende, digamos. Hasta ayer compraba 6 chorizos, hoy comprar 3 chorizos. Esta es la caída de la demanda. Yo no sé por qué hablamos difícil. Yo que soy médico podría hablar difícil, ¿no es cierto? No me entiende nadie, pero hay que hablar en castellano. Hay que hablar en castellano básico para que nos entendamos entre todos. Pero en consolidado el esquema económico-social, le empieza a decir a los dirigentes: miren, si estamos haciendo una revolución, porque estamos rompiendo el paradigma del país agroexportador, ¿no es cierto? Estamos rompiendo un paradigma de país solamente dedicado a darle materia prima al primer mundo, nosotros tenemos que ser capaces de institucionalizar una revolución. ¿Cómo se institucionaliza? Se institucionaliza dándole el instrumento político institucional más importante, que es la Constitución de 1949. Entonces dice, bueno, vamos a convocar una Constitución. Por supuesto, los paparatas de la oposición dicen, no, se quiere reelegir. Y sí, en realidad, eso de la reelección es, casi diría, si hubiese algún trotskista acá, diría, es una desviación pequeño burguesa. Bueno, pero en realidad, ¿no es cierto? Perón les dice, vamos a crear un instrumento que trascienda los tiempos. O sea, que ya no está con el tema de la reelección, está para trascender los tiempos. Que es la capacidad de Perón de convocar, así como convocó a Carrillo, para elegir la medicina social, que figura también en la Constitución del 49. Lo convoca a Sampay y a otros pensadores a hacer la Constitución, el primer constitucionalismo social de América Latina. Qué lástima que se murió el año pasado, 1 año y medio, nuestro amigo Alberto González Arzay, que había sido discípulo. El gordo era un gordo maravilloso, gran amigo, nos enseñó a todos. Pero yo le digo ahora que sigan al otro discípulo de Sampay, que es Cholvis, que es el que acaba de presentar la denuncia junto con Barcesat, ¿no es cierto? La denuncia penal contra Macri. ¿Sí? Cholvis, discípulo de Sampay. Digo para que sepamos, está en el Instituto Arturo Sampay. Para los que son abogados, tienen amigos abogados, mándenlo, o sea que ahí van a
a tener, digamos, el conocimiento del derecho social pleno del peronismo, de lo que nosotros pensamos que debe ser el derecho, un instrumento de la consolidación de los derechos y la conquista social. O sea que Perón llama a la Constitución del 49 y la logra con un eje central que tuvieron que derogarlo después en la fusiladora, porque el eje central eran los derechos del trabajador, que Perón los anuncia un año antes. Perón los anuncia en el año 48. ¿Cómo los anuncia Perón? Por cadena nacional. Acá lo hubiesen dicho, no, otra vez cadena nacional este viejo. Anuncia, yo les pido que vean Sinfonía de un Sentimiento. Hay una parte donde está Perón describiendo derecho por derecho. De los 14, creo que son, no me acuerdo bien, derechos, después alguno me puede decir si los contó, hay solamente 2 que son salariales. El resto son derechos del trabajador. Derecho a higiene y seguridad en el trabajo, derecho a cuidar la salud, derecho a las 8 horas, derechos de vida, de la dignidad, que son superiores a que el patrón te tire 10 mangos más, 10 mangos menos. Esto sacude el marco legal, la Constitución del 49, todo el marco de la legislación anterior, que venía con una legislación donde, como en la época neoliberal, el trabajador es un elemento de carga. La década del 90, con la dictadura militar, o ahora nuevamente, que quieren flexibilizar, a las máquinas se las controla una vez por año o 2 veces por año, y a los obreros no se lo controla nunca, a ver si están vivos, están muertos, o si están enfermos. ¿Sí? Como yo me dedico a eso, sé de lo que le hablo, y tenemos un instrumento que no hemos podido derrotar, que son las RT todavía, que podemos hablar de horas. Todo el sistema de riesgo de trabajo. De eso doy charlas sobre eso, así que no me voy a desviar. Pero Perón, no conforme con eso, dice, bueno, si tenemos el esquema económico-social, si tenemos en el plan quinquenal, si tenemos lo político-institucional en la Constitución del 49, tenemos que darle un marco filosófico, doctrinario. Y convoca en el mismo año 49 al Congreso de Filosofía de Mendoza. ¿Quiénes vienen? Vienen 40 filósofos del mundo, y 100 filósofos argentinos. Si alguno me nombra 3 filósofos argentinos, porque los enterramos a todos, no lo dejaron emerger a ninguno. Igual vamos a darles algunos después para que podamos volver a esa lectura. Pero es el segundo congreso mundial en importancia del siglo XX en filosofía. Ese congreso. Mandan ponencias Heidegger. Sí. Manda ponencias. ¿Cómo? Heidegger estuvo en ese conferencia. Creo que no, creo que mandó ponencia. Ponencia mandó, pero algunos hablan de sí. Puede ser. Vos sabés. Estuvo presente. Te voy a tutear porque vos sos más joven que yo. Pero vos sabés que hace 3 años conseguimos los originales de ese congreso, así que le voy a preguntar al Pancho Pestaña si está Heidegger presente o no, así nos sacamos la duda. Hay gente que se ha especializado en esto, si te interesa, pero debes conocer a Dina. Ah, claro. Dina es especialista además en el pensamiento. Pero conseguimos los originales, que me los afanó Pancho Pestaña y se los llevó atrás porque Pancho Pestaña se está haciendo la cátedra del pensamiento nacional de la Universidad de Lanús, que algunos le están dando una mano, porque es una cátedra para todas las cátedras de grado, obligatoria. Fíjense, se llama Cátedra del Pensamiento Nacional. ¿Te querés recibir de médico? Estudiar el pensamiento nacional. ¿Te querés recibir de letra? Estudiar el pensamiento nacional. ¿Querés ser ingeniero? Estudiar el pensamiento nacional. Sí, si no, ¿qué país estamos construyendo? Es muy difícil, te digo a vos que estás en el tema, es muy difícil sistematizar el pensamiento nacional. Digo, sistematizarlo académicamente. Uno lo puede sistematizar en una charla, lo puede debatir, puede agarrar por acá, puede agarrar por allá, pero en realidad es difícil sistematizarlo. Yo les recomiendo un libro que ha salido hace poco, si lo quieren anotar,
Un libro muy interesante porque está escrito por un marxista, Rubén Ríos, uno de los mayores filósofos marxistas que hay hoy, que además explica muy bien la filosofía, que siempre es chino básico para todos, ¿sí? Entre los cuales me incluyo. Y que la segunda parte la escribe un filósofo peronista vivo, que es Jorge Bolívar. ¿Cierto? Entonces, ese libro se llama, tiene un nombre precioso, se llama De Platón a Marx, que escribe Rubén Ríos, y de Lenin a Perón, que escribe Jorge Bolívar. Ese libro es, yo se lo recomiendo a quien quiera disfrutar de la lectura, un domingo, digamos. Yo tenía el hábito de leer los domingos 2 horas, entonces me agarraba a los griegos, porque Perón me hinchaba tanto con los griegos, que yo agarré los griegos y bueno, empecé a darle los domingos 2 horas. Pero volvamos a Perón. Entonces Perón convoca el Congreso de Filosofía y larga para mí su herramienta de ruptura con la concepción liberal de la democracia, que es la comunidad organizada. Perón rompe. ¿Por qué? Porque la comunidad organizada es más que un proceso democrático electoral simple. Es una conciencia colectiva organizada alrededor de una idea estratégica. Esto es una cosa superior. Es casi el asambleísmo de los griegos, ¿no es cierto? Es casi... Perón pone esa dinámica y le llama a la comunidad organizada. La ponencia de Perón en ese congreso fue brillante y los filósofos que estuvieron ahí, yo les puedo nombrar a Estrada, les puedo nombrar a De la Riega, dicen que estuvo Rodolfo Kusch ahí, ¿no es cierto? Rodolfo, todos enterrados, es decir, después del 55 fueron todos, dicen que estuvo Leopoldo Marechal, habrá que verlo. Yo todavía no tengo la lista completa, pero hay una lista de filósofos impresionante. Yo creo que el padre Castellani, el famoso padre Castellani, estuvo ahí. Un cura que vivió hasta la década del 70 y pico, ¿no es cierto? Se murió por ahí. Un cura que salvó a mucha gente nuestra en el 76, estaba vivo todavía. Hay que decirlo, esto también hay que decirlo. Era un cura que por ahí era... Como Sampay eran bastante chupacillos, yo les tengo que decir, digamos, hay cosas que uno no comparte. Nacionalista católico. Nacionalista católico. Chupacillo, digamos. Le dijo a Videla que por favor, exacto, lo suelten a Alberto Conti, lo fue a visitar, se estaba... Y lo mataron igual. Pero fue a pedir por un marxista, porque Alberto Conti era marxista. O sea que el padre Castellani, además los escritos del padre Castellani son muy interesantes, muy interesantes. Entonces, Perón conforma ese cuadro que le da a él solidez. ¿En qué le da solidez? No nos olvidemos que Perón en el 45 había transitado una etapa muy difícil. De la neutralidad, que ya en la Primera Guerra Mundial habíamos sido neutrales. Yo recomiendo el libro de Ugarte, de Galasso, que es una maravilla. Ese libro es una maravilla, porque muestra cómo se puede ser socialista y nacional. Y esta es mi pelea, por ejemplo, con los muchos muchachos de carta abierta. Yo les quiero contar alguna intimidad, me he peleado mucho. Ay, sí. Pero me he peleado bien, porque con los tipos que piensan no se puede pelear bien, si no se ponen loquitos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a este muchacho Foster le decía, tuvimos algunos paneles donde nos dimos, sobre todo en el Chaco, en el interior, esa movida que hacía, y tenía el desatino de invitarme a otros compañeros para ponerme ahí, ¿no? Me llevaban como el Rottweiler, con la correa, era correa peronista, el Rottweiler. Entonces, en el Chaco, por ejemplo, que nos agarramos, yo lo crucé fuerte, pero bien, porque me tocó hablar de Artigas ahí, y yo dije que Artigas, primero que había sido uno de los padres fundadores que había planteado la patria grande desde la patria grande, sin plantearlo desde el iluminismo, ni de las teorías liberales que eran revolucionarias en el siglo XIX. Los liberales en el siglo XIX eran la Revolución Francesa,
bien dicho, Revolución Francesa, porque a las colonias no le llegó ni la libertad, ni la nada, ni un carajo, digamos, no, nada de nada, ¿no? Pero bueno, claro, si recién en el 62 Argelia logra liberarse con miles de muertos, así que imagínate, ¿cuánto? Entre el 1789 y 1962, muchachos, ¿cuánto tiempo se tomaron para pensar la libertad, la igualdad y la fraternidad? Manga de hijo de su hipocresía. Entonces, volviendo a Perón, la tercera posición que ahí quería llegar, a Perón, que declara la guerra en los últimos días, y hay dos versiones, siempre hay dos versiones de la historia, ¿vieron? Como dice Serrat, siempre hay dos versiones. Una versión, que yo no la descarto, dice que el neutralismo no era una posición ideológica, que en el caso de Perón era una posición práctica, acordada con los ingleses, para que no le hundan los barcos con las provisiones de carne y granos que le mandaban. Si Argentina entraba en guerra, los barcos iban a ser hundidos por la flota alemana. Esto es posible. Y la verdad que si eso sirvió para que los pasillos, como dice la contra, estaban llenos de lingotes de oro, no importa. Sirvió para que nos quedemos con los ferrocarriles, casi sin poner un mango, porque no nos iban a pagar nunca, porque en el siglo XX Inglaterra dictó 2 default que nunca pagó ni un peso, y la comunidad internacional lo vi, se calla la boca. Previendo eso, tiene de las 13 colonias, 9 que son paraísos fiscales, así que, y las otras son estratégicas en lo militar, Malvinas, Diego García, Santa Elena y Ascensión. Entonces, fíjense ustedes cómo Perón, y la otra es que Perón, viendo el desarrollo de la guerra, declara la. Pero ustedes ubíquense hoy, ¿no? Como si fuese hoy. La guerra mundial. Se juntan en Yalta, los 3 grandes, Stalin, Roosevelt, Churchill, a mentirse entre ellos. Y despliegan un tablero como si fuese un ajedrez. Dame el alfil, se queda con Filipinas uno. No, yo me llevo Ucrania, y cada uno, yo me llevo Polonia, de acá no pasar. Esta es la discusión, ¿no? Ustedes no crean que discutían ideología, discutían cuáles eran las áreas de influencia, cómo se repartía el mundo, tanto así que no se pudieron poner de acuerdo en Alemania, que tuvieron que partirla, o no tuvieron que partir, fue el famoso que después vino el mundo. Perón, ante eso, adopta la tercera posición, que él siempre dijo y nos enseñó que era una posición que no era equidistante entre los dos capitalismos. Porque los dos son capitalismo, el capitalismo de Estado marxista o el capitalismo liberal, que ahora se ha transformado en neoliberalismo a partir de la influencia de los sectores financieros por sobre la nación. Son dos concepciones diferentes, pero del capitalismo, no son fuera del capitalismo. Pero él adopta la tercera posición, ¿y qué dice? Esto es superador, porque nosotros construimos una sociedad que hasta hace pocos días yo llamaba homocéntrica y ahora la llamo biologicéntrica. Como estoy aprendiendo todavía, el centro de la biología, es decir, el centro, antes lo llamaba, pero no es solamente el hombre, es el hombre y la naturaleza. Claro. Medio ambiente. Es biológica céntrica. ¿Para qué lo tengo que mezclar? Eso no se puede. Bueno, bioantropocéntrica. Sí, antropocéntrica está referida al hombre, digamos, ¿no es cierto? Entonces, el hombre y la naturaleza. Exactamente, el hombre y la naturaleza. Perón plantea esto y dice, nosotros construimos un modelo donde el hombre es el eje de la construcción. El hombre es el eje de la construcción. El hombre es el que determina los sistemas de prioridades de la construcción política. No es el que recibe los beneficios de la construcción política. Es pararse de dos maneras diferentes. ¿Se entiende, no? Lo que estoy diciendo. Es decir, el hombre como eje. Es decir, yo construyo esta casa pensando en dónde se va a sentar la gente, o construyo esa casa a ver cómo queda más lindo. Son dos casas diferentes, digamos, ¿sí? Cómo queda mejor la decoración, la escenografía. En realidad los objetos son objetos.
Y la plata es un objeto. El materialismo es un objeto. Por eso el peronismo es un acto de amor. Y en realidad, ¿qué nos diferencia con los otros pensamientos eurocentristas? Y digo eurocentristas y abarco a los radicales que se han hecho socialdemócratas, por eso, ¿no es cierto?, son eurocentristas también ahora. Y algunos peronistas también. Sí, sí, hay muchos, sí. Pero, no caso, no todo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos diferencia? Nos diferencia que nosotros partimos del compromiso con el hombre como un proyecto de vida. Ya es diferente a asumir la política como una herramienta electoral. Son dos cosas diferentes. Por eso Perón me decía, el partido para abrirlo, para cerrarlo, para las elecciones. Pero la militancia, la comunidad organizada, el esclarecimiento, los objetivos, la lucha, es todos los días. No es un hecho electoral. Esta es la diferencia. Yo le estoy dando los títulos de cada cosa de esta podemos hablar 2 horas, digamos. ¿Sí? Esto es lo que va hiriendo, después viene el segundo plan quinquenal, esto es lo que va hiriendo los intereses. No nos olvidemos que Perón, y me tengo un cachito más en Perón antes de pasar a la otra etapa, no, siempre, a ver, a menos que sea mi mujer que me reta, no, pero no es mi mujer, no. Entonces no. La única que le dé bolilla, porque si no después llego y me dirigen la palabra. Entonces, Perón intenta eso que le decía antes de la concepción geopolítica de la patria grande. Eso que le dije que Perón nos enseñó de que la política es la política internacional. Perón tenía el mapa internacional en la cabeza, como lo tendríamos que tener todos los militantes hoy. ¿Qué tiene que ver los fondos buitres con el ISIS, por ejemplo? Tiene que ver. Podríamos hablar 2 horas de eso. ¿Qué tiene que ver el derrocamiento del gobierno democrático de Ucrania con la ofensiva contra Libia? ¿Qué tiene que ver eso que está pasando con el desbloqueo de Cuba? O la ofensiva contra los procesos populares en América Latina. Bueno, eso tendríamos que hacer una charla de política internacional de 2 horas como hacemos habitualmente. Pero Perón, que visualiza esto, empieza a hacer una serie de medidas que rompen aquella estructura militar que tenía como objetivo, hipótesis de guerra, Brasil y China. Entonces Perón dice, vamos a hacer el ABC. El ABC era la alianza estratégica de Brasil, Chile y Argentina, ABC, Argentina, Brasil y Chile, y en esa alianza estratégica se da un tiempo político muy parecido al de Chávez, Lula, Néstor, digamos, ¿no? Porque un tiempo que le permite a Ibáñez del Campo y a Getúlio Vargas, pero ¿qué pasa? Había una diferencia sustantiva, que Getúlio Vargas y Ibáñez del Campo no habían desarrollado un proceso nacional de consolidación en el seno del pueblo tan importante como el que había desarrollado el peronismo. Y tampoco tenía tan afianzadas a las Fuerzas Armadas en esta coalición pueblo-ejército que le permitió a Perón sostenerse 10 años en el poder, como le permitió a Hugo Chávez sostenerse en el poder durante más de 12 años. Entonces, esto sucedía, lo intenta, pero Perón en esta maniobra además quiere sacarle a Chile su alianza con Inglaterra. Ustedes saben que hasta 1912, la bandera inglesa flameaba en Ushuaia, en el estrecho de Magallanes, en Punta Arenas y en Ushuaia. Hasta 1912. ¿Por qué? Porque los tipos se sentían dueños, entonces le cambiaron la bandera inglesa. Tenían las Malvinas, con el mismo planteo geoestratégico de hoy. Las Malvinas no son una base militar por la pesca solamente, es una base militar porque permite la consolidación de los 2 pasos, o 3 pasos, Cabo de Horno, Magallanes y allá al fin del mundo, porque en el canal de Panamá uno tiene una bomba y se acabó, se queda un buque parado y no pasa nadie. ¿Sí? O sea, el canal de Panamá es frágil desde el punto de vista bélico. Los pasos interoceánicos son permanentes, es muy difícil bloquear a menos que sea con fuerzas armadas. Y lo segundo que plantean los ingleses es el tema Antártida, que sería una catástrofe natural de dimensiones si el imperio, tanto Estados Unidos como Europa e Inglaterra,
se meten en la Antártida porque es el único territorio continental no explotado. Ahí abajo hay de todo. Hay petróleo, hay oro, hay de todo. Lo que busquen, encuentran. Lo único que hacer es sacar el hielito, como cuando abrimos el freezer, y buscar abajo. Ya hoy no es un problema eso. Hoy estamos perforando a 3.000, 4.000 metros para extraer el fracking del petróleo. Así que imagínense. ¿Qué es? Nada. Yo les doy estos datos para que ustedes vean la importancia estratégica de Perón y su pensamiento. En 1950 Perón crea el Instituto Antártico. Y el Instituto Antártico lo primero que hace es ofrecerle a los chilenos la construcción de bases comunes en la Antártida, para apartarlos de la influencia inglesa. Y esto se lleva a cabo. Los chilenos construyen sus bases junto con los argentinos. Es decir, no juntos, sino los argentinos le ayudan a construir, hacen las misiones conjuntas, y hasta que lo echan a Perón, las misiones fueron conjuntas entre chilenos y argentinos en la Antártida, lo cual ahorraba costos, mejoraba la calidad y teníamos un doble control, digamos, de la zona. Pero Perón no solamente hace eso, Perón crea el Atlas, crea la Asociación Latinoamericana de Trabajadores. O sea, tiene una concepción. Por eso a mí cuando me dicen, no, pero está invirtiendo plata, cualquier líder que piensa en el continentalismo, como pensaba él, tenía que pensar en la patria grande. Si las naciones en América Latina son la ficción provocada por la balcanización inglesa. Esto lo sabemos todo. No hay un sentimiento. Yo otro día le preguntaba a los chicos allá en la facultad, que me decían, doctor, ¿qué vamos a hacer? Maestro, no, me dicen maestro. Ya estamos viejos. Me dice, maestro, ¿qué vamos a hacer para el bicentenario? Porque querían hacer algo con el tema de las cátedras. Y yo le digo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber quiénes fueron los congresales. A ver, ¿quiénes fueron los congresales? Entonces me empiezan a nombrar la Priva, el otro. Digo, ¿y qué más? ¿Y de dónde era este? Claro, no sabían que uno era de Misque, otro era de Charca, Tarija, otro de Potosí, Tarija, Cochabamba. No pudieron llegar los de Santa Cruz de la Sierra, hubo 2 o 3 altos peruanos que no pudieron llegar. Entonces uno dice, ¿quién declaró la independencia argentina? No fue la independencia argentina, fue de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Fíjense, la tergiversación de la historia nos lleva a ocultar cómo estos negros bolitas van a ser los padres de la patria y de la independencia. Y así perdimos Cochabamba, perdimos Potosí, perdimos a Juan Azurduy cuando le pide ayuda a Belgrano. La tiene que rescatar 20 años después Bolívar. Mejor dicho, no Bolívar, sino Sucre. Estas cosas de la historia, por eso le digo, buceen la historia. Pero volvamos a Perón. Entonces, ¿Perón qué hace? Forja la alianza de los trabajadores, que después, que se va Perón, sigue esa maniobrabilidad, tanto que en Venezuela se consolida un sector del movimiento obrero, que es la CLAR, que estaba ligada a la iglesia, en fin, y muchos dirigentes sindicales argentinos fueron los que condujeron la CLAR durante muchos años. Pero Perón hace otra cosa más con América. En el año 48 se le ocurre hacer las juventudes latinoamericanas peronistas. Esto es lo pueden encontrar en un libro de García Lupo, donde Perón le dice a Bramuglia que recorra el continente y convoque a una reunión en Colombia, a Bogotá, a todos los presidentes de centros de estudiantes universitarios de América Latina. Una locura, maravillosa, una utopía. Cuando uno dice, me explota el corazón, porque esto es una alegría. Bueno, Bramuglia cumple la orden y los junta a todos en Bogotá. Pero Perón no siempre tenía suerte como con Evita. Justo el mismo día que empieza el Congreso lo matan en el Liceo Gaitán e invaden las tropas de Estados Unidos. El Bogotazo. Entonces, búsquenlo, googleenlo, los que son más jóvenes. ¿Qué hacen los estudiantes? Habían sido llevados por Perón, le había pagado el pasaje, y Bramuglia los meten a todos en la embajada de Argentina.
¿Quién era el presidente del Centro de Estudiantes de Cuba? Fidel Castro. Fidel Castro. Por eso Fidel Castro en Estados Unidos figura como terrorista peronista. Ese era el cartel que tenía Fidel Castro en el archivo de su prontuario, decía, está la foto, terrorista peronista. Es una maravilla. Hemos hecho un gran quilombo, muchachos. Esto realmente es magistral, ¿no? Bueno, pero también hemos tenido errores porque, para los que dicen, pero Perón no se equivocaba nunca. Y sí, por ahí se equivocaba, si no se hubiese ido una noche de frío tapándose con la orejera y con un gorro arriba de una camionera paraguaya. Cuando llega ese momento, porque algo hiciste mal. Siempre algo, quien conduce, cuando es derrotado, o te equivocaste en valorar siquiera la fuerza del enemigo, pero le había sacado las espoletas en junio le había sacado las espoletas a todos los proyectiles de la Armada. Y en combustible, a la flota de mar que la abasteció Las dos cosas la abasteció Inglaterra, las espoletas y el combustible en Antártida. O sea que algo hubo, falló la inteligencia, ya había traición adentro, no nos olvidemos el comportamiento de Tesser, digamos, ¿no es cierto? Entonces roja, Cleto Tesser, la marina. digo para que tengamos referencia, ¿no? La marina inglesa, la marina argentina siempre fue inglesa. Entonces, fíjense ustedes que Perón deja el gobierno. Y ahí es donde viene una correlación que yo hago con los jóvenes de hoy. Que esos 10 años de gobierno crearon una conciencia, pero además crearon una cultura. La conciencia generalmente trae cultura, pero tiene que pasar muchos años para que consoliden una cultura. Es decir, conciencia y cultura conforman la ideología. No hay que tener miedo a la palabra. Si no, no hubiésemos durado 70 años. Si nosotros no tuviésemos ideología, como dicen los enemigos, no hubiésemos durado. No duramos 70 años porque somos más pícaros, porque nos gusta el poder, porque nos han salido aquí los colmillos cuando estamos cerca del... No. Tenemos objetivos estratégicos que se resumen en los planteos estratégicos de Perón, de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Por eso cuando el presidente actual dice no me dejan gobernar, nosotros decimos te dejamos gobernar todo lo que quieras, lo único que no te vamos a permitir es que vayas contra la felicidad del pueblo y contra la grandeza de la nación. Esos son los límites. Nosotros queremos eso, hacer lo que nosotros te decimos, ya que recibió orden en el norte, sos Pinocho con televisión electrónica, ¿quién quiere que te diga? Bueno, esta es la verdad. Entonces, Perón se va. Y viene la etapa maravillosa, digo yo, maravillosa, no porque uno haya estado ahí, desgraciadamente a mí me hubiese gustado estar en el 55, pero era muy chico, tenía 7 años, así que me incorporé recién en los 65, 64, 65. Me perdí mucho, yo digo, fíjate vos, en 8 o 9 años, me perdí. Para mí, mis compañeros como Cacho del Cabre eran gigantes, yo los miraba así, decía, qué grande, y me llevaba 5 o 6 años, nada. Gustavo Rearte, Salvide, qué sé yo, todos compañeros, el mismo Di Pasquale, con el cual nos conectamos después, porque nos prestaba el mimeógrafo cuando yo todavía estaba en la universidad. Entonces, después la secretaria, esa etapa de resistencia, ¿cómo surge? Surge a partir de que el movimiento obrero decide ponerse la camiseta peronista. 62 organizaciones peronistas, 1957. Y a partir de ahí produce dos hechos que les pido que lo busquen para que vean cómo algunos se limpian la boca con el movimiento obrero, y yo digo, el movimiento obrero es maravilloso, y algunos dirigentes los quiero matar. La verdad, las dos cosas son ciertas, digamos, ¿no es cierto? Bueno, pero nos pasa siempre en todos los ámbitos, no siempre tenemos los dirigentes que merecemos, o los que no votan no tienen los dirigentes que merecen. Pero el movimiento obrero produce en los programas de Huerta Grande y La Falda, que yo les pido que lo lean, porque era en plena época de la dictadura, el primero, el segundo en la época de Frondizi, años 62, 58 y 62,
2 documentos donde si usted lo agarra hoy, como yo agarro esto y lo lee, dice reforma agraria. Ah, la puta. ¿De quién es? CGT. ¿Cómo reforma? Sí. Nacionalización de la banca y el crédito. Léanlo. Léanlo. El salario no figuraba en ninguno de los 2 documentos. Era la lucha política, el Perón vuelve. Era reivindicación, basta de proscripciones, basta de cárceles, basta de persecuciones, basta de plan Coninte en el 62. Esto es el movimiento obrero, que después rescata el programa del 1 de mayo. O sea que el movimiento obrero siempre, cuando estuvo de pie, jugó de estrategia. Y yo le voy a decir algo más. Siempre el movimiento obrero tuvo la picardía de... Yo digo que es una picardía, porque yo no puedo creer. Siempre tuvo la picardía de tener un sector dialoguista y otro sector combativo. Siempre. Y siempre terminaron en un mismo lugar. ¿Qué es? ¿Casualidad? ¿Casualidad? Bueno, pero cuando estaba la CGT de los argentinos, estaba la otra CGT, la de Roquet. Cuando estaba la 62 de pie, estaba la 62 de Bandor. Entonces, ¿o no? Siempre había 2. Entonces, ¿qué está esquizofrenizado? Y nosotros que éramos jóvenes contra los otros, digo, nos gastamos cartucho para eso, que era maravilloso. Sin embargo, ¿quiénes eran los abogados de Bandor? Ortega Peña y Luis Dual del Bueno. ¿Cómo sabés eso? ¿Te das cuenta? Yo les voy a contar una pequeña anécdota, porque la pequeña, después seguimos. Si ustedes quieren que vaya cortando, voy cortando, si no... Y te agrego una cortita, el niño de iglesia, el chofer del Faro. Eso iba a contar. Bandor a Cacho el Cadre. Eso iba a contar. Cacho el Cadre, estando preso conmigo, yo con él, digamos. Estando presos. Yo estando preso, yo lo conozco a Cacho el Cadre en la cárcel. Él estaba por taco raro, porque era de verdad, y yo estaba a disposición del Poder Ejecutivo porque hinchaba las pelotas todo el día. Estaba verdad. Entonces, conducía el FEN, todos los viernes, fijo, todos los viernes le cortaba una avenida en la capital, hacíamos mil cosas. Bueno, contra la dictadura siempre, ¿no? Yo digo que era mucho más fácil en aquel momento porque uno tiraba piedra y sabía que caía donde estaba el enemigo. Hoy es más difícil. Hoy es más difícil. Está todo más mezclado. Entonces Cacho el Cadre me cuenta esta anécdota que relata un poquito y que dice que él apenas se normaliza la Secretaría del 57 lo va a ver a Bandor, que era tesorero. En la UAM siempre tesorero, y como le conocen los paños, los ve a todos en calzoncillo, entonces es el secretario general. Entonces el tesorero lo va a ver y dice, señor Bandor, él me lo contaba con mucha gracia, dice, señor Bandor, porque ahí nos hicimos amigos para todo. La madre, Estercita de Cadre, es mi madre putativa, digamos, de casi todos los peronistas, porque está enfermita, está flojita ya. Está bien, Claro. ahora Sí. vive enfrente de casa y es amiga de hace 30 años. Claro, qué lindo eso, yo la quiero entrañablemente. Y me emociona la Estercita, porque con su edad va a todos los años, va a todos lados. Bueno, y me cuenta Cacho, y luego él le dice, señor Bandor, estamos muy desorganizados. ¿Cómo entraron los milicos? Con bombas, con tiro, con cárcel. Saquémosle los tiros. Está grabado, ¿no? Saquémosle los tiros. Saquémosle los tiros. Dice, no, pibe, esperá. Dice, no, pero yo digo lo siguiente, mire, señor Bandor. Si yo tuviese un coche, tenía 18 años el pibe Cacho del Cadre. Si yo tuviese un coche, vamos y ponemos bomba por todo el país. Entonces van a creer que estamos organizados. No, vos estás loco. Bueno, a los 15 días lo buscan. Dice, chico, ¿cómo era esa idea loca tuya? Y mira, así. Dice, bueno, mira, yo te voy a poner un coche. Lo que necesitas vos lo que necesitas está en el baúl. Cuando te quedás sin guita, se la pedís a tu chofer, que te va a acompañar. Eso sí,
las bombas de noche, no quiero ningún herido, mucho panfleto, mucho más ruido que... ¿entendés? La cosa es hacer eso en las plazas de noche, ¿no es cierto? Hacer ruido. Y saben, dice, y no te quiero ver por un año. Por un año, no te quiero ver por acá. Y se va, el chofer era de la iglesia. Entonces un tipo que llega en el año, supongamos que alguno se haya dormido en el 55 y se despierta en el 70. Y dice, Cacho el Cadre es mi ídolo y Herminio es la Pilaz, ¿o no? Bueno, la fibra íntima del peronismo se compone también de afectos. Claro. Nunca un compañero iba a atentar contra otro compañero, como surgió después cuando vino una etapa de confrontación tan lamentable que podemos hablarlo después. Entonces, yo digo, una vez me tocó vivir de cerca una experiencia porque lo tuve escondido en casa, en una casa limpia, a Dardo Cabo durante un mes. Y Dardo estaba con los dientes por el techo, también era mayor que yo. Y un día yo voy a hacer una compra, esto es para negro, y me dice Dardo, no te acompaño, era Julián Álvarez y lo llora. Mi departamento. Era mío, lo alquilaba, por supuesto. Pero estaba limpio ese. Tenía chapa de médico y todo, entonces estaba limpio. Entonces le digo, no, dejate joder, es difícil. No, yo te acompaño. Aunque sea tranquilo, entonces vamos hasta el almacén. Estamos llegando al almacén y se encuentra con un tipo. Clavado, ¿viste? La ley de Murphy, clavada. Y se ponen a charlar. Yo entré con una nave al almacén, compré lo que tenía que comprar rápido, pagué, no sé si pagué, no pagué, si me dieron el vuelto, no me dieron. Porque yo estaba con los ojos en la nuca. Porque además era mi responsabilidad. Cuando salimos, yo me quedo para que me vean, y él sigue charlando un ratito más. Entonces en un momento me dice que me acerque. Yo me acerco. Y él hace un gesto que yo no entendí. En ese momento le dice al otro, este es el turco, es mi hermano. Punto. Y ahí se separa y dice. El otro era Giovenco. Era Giovenco, que habían hecho juntos el operativo Cóndor a Malvinas y habían ido presos juntos a Ushuaia, que es la cárcel que inaugura la dictadura para meter a los peronistas porque Perón lo había cerrado. Fíjense ustedes la historia. ¿Qué le estaba diciendo dado a cabo a Giovenco? A este no me lo tocás, ¿sí? Porque ya estábamos en la etapa dura. Estamos hablando del 73 temprano. A los 15 días Giovenco vuela con una bomba en Uruguay Corrientes, que él salía de la bomba, una bomba que le explota y vuela a él, el kiosquero en la terraza de ir al frente, una pequeña bomba, ¿no? Pero a él lo destruyó. O sea que esta historia del peronismo existe. Existe porque la lucha siempre fue una lucha de vida, y realmente nos tocó un periodo muy oscuro cuando volvió Perón con la confrontación de los sectores. Esta es la verdad. Donde los sectores que habíamos elaborado la lucha para derrocar la dictadura, no entendimos al principio que el logro del pueblo de volver a la democracia y el retorno al líder era. Yo fundé, obviamente, lealtad a los pocos días, con la anuencia de Perón, a los pocos días de la muerte de Runchi, por supuesto, porque nos había pedido Perón mismo que désemos la discusión interna para tratar de sacar la mayor cantidad de gente posible. O sea que todas estas historias, por eso cuando uno ve Montoneros glorificado, bueno, tuvo una etapa gloriosa en la época de la dictadura, las dos cosas son ciertas, y una etapa desgraciada en la época de la democracia donde no entendió el signo de los tiempos. Lo cual no quiere decir que la AAA fuese hermosa ni maravillosa, era una manga de asesinos criminales que después colaboraron con la dictadura militar y masacraron al pueblo. Eso también es cierto. Y algunos eran nuestros, o venían del peronismo. Estoy hablando de la JPR, estoy hablando de algunos que venían de ahí y que se acoplaron fácilmente a la persecución supuestamente de la guerrilla y empezaron a criminalizar a gente que simplemente militaba. Porque la construcción de Montonero
se declara en la clandestinidad y deja a toda la gente en superficie, un acto criminal desde el punto de vista político espantoso, como fue después la contraofensiva. No quiero hablar mucho de eso porque en realidad lo que yo quiero decirles es que después de la caída de Perón, el poder de Estados Unidos, el poder de la dictadura, el poder... Perón en el 73, no quiero dejar de mencionarlo, hace algo similar a lo que hace en 1950. Se enfrenta a los poderes internacionales. En el año 50, Perón, 51, cuando le dicen de integrarse a los acuerdos de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional le dice que no. Porque si los países capitalistas han hecho una banca de última instancia, seguramente es para dominarnos económicamente. Punto, le dice que no. Y en el año 73, que dicen que Perón estaba viejo, que Perón no pensaba, que yo estuve con Perón, te puedo asegurar que pensaba y nos movía todos los afectos posibles. En el año 73 Perón rompe el bloqueo latinoamericano con Cuba. Le manda $2.000 millones en el año 73 en camiones, los Ford Falcon, los tractores. Esto hace Perón. Digo para cuando la izquierda, yo cuando les digo esto en los viajes que hago por la medicina, por la epidemiología crítica, por el proceso latinoamericano, que me enfrento, porque todos los países latinoamericanos la historia la cuenta el marxismo. Porque no hubo ningún otro proceso nacional triunfante en América Latina. Paz Extensoro fracasa en Bolivia, Aya de la Torre fracasa en Perú, las ideas de Vasconcelos en México, las ideas de Rubén Darío, Martí que se pone en un lugar que no tenía que ponerse, se baja del barco y lo matan ahí cuando en realidad él había pensado la revolución y quiere combatir y lo matan en la primera batalla. Bueno, podríamos seguir con tantos héroes latinoamericanos que Perón los resume y el pueblo argentino los adopta. Y esto es un dato importante. Por eso, ni las dictaduras militares, ni las proscripciones, ni las persecuciones, ni las matanzas pudieron doblegar el modelo social solidario que había echado a andar Perón. Recién lo pueden empezar a desmontar en lo que yo digo fue la culminación de la revolución libertadora fusiladora, que fue en 1976. 1976 es la culminación del 55, porque hasta ese momento no nos habían podido doblegar en lo estructural. Por eso vienen los procesos neoliberales. Entonces, por supuesto, yo le estoy dando los títulos, pero busquen los discursos de Martínez de Oz, busquen los discursos del ministro que tenía Krieger Bacena de Hungría, busquen los discursos de Plevich, un poquito más, no tanto. Alzogaray sí, Alzogaray mismo, pero yo digo, los tipos que estaban prácticamente como ejes de las políticas del imperio, ¿no? Krieger Bacena, Plevich también, pero tenía una concepción latinoamericana. Pero Krieger Bacena, Martínez de Oz y Prat Gay son exactamente exactamente desde el punto de vista del pensamiento. Entonces uno ve la continuidad histórica. ¿Qué sucede después de 1976? Suceden 2 genocidios. Este es el post-Perón, ya está muerto. Entonces, ¿qué dicen los tipos? Que cuando permiten que vuelva Perón, ya sabía que Perón se moría. Todos sabíamos que Perón tenía poca vida. ¿Qué dicen los tipos? Bueno, aprovechemos ahora, se murió Perón, yo les quiero recordar que el gobierno de Isabel, cuando lo voltean, la participación de los trabajadores en Producto Bruto es casi del 49%. La deuda externa era 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares. Había pleno empleo, digo para que tengamos datos, Había inflación, sí, había inflación galopante, pero el golpe estaba preparado desde el mismo momento que llegó Perón, como ahora estuvo preparado Macri y el imperio desde el mismo momento que le dijimos no al alza. Ahí empezó
la estrategia latinoamericana de Estados Unidos para derrocar los gobiernos, por ellos llamados populistas, que es un peyorativo, un término peyorativo de lo popular. Nosotros después por suerte encontramos un pensador nuestro, Laclau, que como venía del marxismo tuvo que ponerle alguna dosis marxista, entonces habló del populismo científico. Maravilloso, siempre se lo rebusca. Presente, mi general. Yo me peleé con Laclau, porque era muy socialdemócrata. Y yo alguna vez le dije, porque lo defendía Néstor, defendía el peronismo y resulta que defendía la socialdemocracia europea. Y yo le dije, está defendiendo el ala izquierda del neoliberalismo. Se enojó mal, fue una discusión espantosa. Porque yo digo, y acá hago un paréntesis también que me parece para no olvidar. Hoy podríamos pensar una biblioteca nacional del pensamiento nacional latinoamericano, donde no estuviesen Hernández Arregui, donde no estuviese Puigros, donde no estuviese Jorge Abelardo Ramos, claro. Todos marxistas. ¿Cuál es la diferencia de estos marxistas con otros? Estos marxistas entendieron que el sujeto histórico, el que escribe la historia, el que cambia los paradigmas, es el pueblo. Entonces adaptaron su construcción de pensamiento, dialéctica, ¿no es cierto?, materialista en su momento, le adaptaron o trataron de acercarse al pensamiento peronista. Hoy sería imposible que una biblioteca nacional no contase, o que no contase con Rodolfo Walsh, que era católico, preconciliar, ultramontano y antiperonista. Y que festejó el 55. Era antiperonista. Y el tipo llega. Entonces, la magnitud del pensamiento peronista depende de nosotros. La magnitud de trasladar la riqueza del pensamiento peronista, de la consolidación de la conciencia, depende de nosotros. Y el enemigo lo sabe. Entonces tuvo que ejecutar 2 genocidios. El genocidio en la dictadura militar, de los 30.000 muertos, 29.000 si quieres, los pérfidos, ¿no? 28. ¿Cuántos cerramos? 28. ¿Querés cerrar con 28? Estúpido. ¿Querés cerrar con 28? Cerremos con 28. Una cosa. Ese genocidio, ¿qué significaba ese genocidio? Significaba romper la continuidad de la conciencia de la memoria histórica. Es decir, romper esa memoria histórica significaba que esa generación, la nuestra, tan imbécil a los milicos, nos dejaron vivos a muchos, ¿no es cierto? Bueno, son un fracaso, realmente. No lograron hacer lo que querían, pero mataron lo que mataron, para quebrar la posibilidad de que la memoria histórica replique en el tiempo. Por supuesto, replicamos en el tiempo, así que se equivocaron más. Pero después vino el segundo genocidio, que yo le asigno tanta importancia como el primero. Porque cuando viene el consenso de Washington es el que dice, le ponemos fin a la doctrina de seguridad nacional de dominar los países por las fuerzas armadas porque vamos al fracaso, nos matan, nos tiran tiros, aglutinan a la oposición. Entonces ahora vamos a darle libertad para que elija. Pero, como dice el profe, ¿no? Pero el consenso de Washington es el que rige la democracia, que es democracia limitada al mercado. O sea, la política económica tiene que ser pro mercado. El mercado como ordenador social en vez del Estado, es decir, desplaza al Estado y coloca al mercado. Estos son los 90, no hay que recordar demasiado. Los 90 y ahora, ¿sí? Bueno, de eso después podemos hablar. Pero ¿qué pasa? Para lograr eso tienen que deconstruir lo que iba quedando del modelo social solidario de Perón. ¿Y qué era lo que faltaba? Porque endeudado ya estaba, los milicos habían llevado a casi 40.000 millones la deuda. Alfonsín la eleva. Y Menem fue. Bueno, ¿qué tenían que hacer? Tenían que hacer 2 cosas. Atacar el núcleo duro del peronismo con las leyes laborales. La flexibilización laboral, la privatización de empresas del Estado y colocar
fuera del mercado de la población económicamente activa, para no llamarla mercado, a un 10, un 15, un 20% de la población, que es el proceso de desocupación. ¿Por qué? Porque a partir que se produce el proceso de desocupación, como hoy, se van aflojando las tensiones laborales. Ya la pelea es por preservar el puesto de trabajo, ya no es ni por el salario, ni por el impuesto al trabajo, ni por las condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Se lo voy a poner en concreto. Viene el nieto del capataz y dice, subiste al andamio, che, pero andamio no tiene barata, bueno, tómatela que tengo 20 afuera, sin andamio, sin cinturón de seguridad, sin nada. Y después, provocar la flexibilización laboral por ley. Esto por un lado. Pero por el otro lado, como son angurrientos, el capitalismo es angurriento, y ahora también está pasando, viene el avance sobre la mayor riqueza que tiene el pueblo argentino. ¿Cuál es la mayor riqueza? ¿Los campos? Sí, puede ser una riqueza, pero no es nuestra. No es nuestra. ¿Sí? Ya lo repartió Roca, ¿no es cierto? Con toda sabiduría a los 20 apellidos, 30 apellidos que conocemos hasta hoy. En realidad la mayor riqueza nuestra es el trabajo, son los trabajadores. Son los que producen riqueza. ¿Qué hace el trabajo? Además de producir. Consolida el proceso de seguridad social en la Argentina, en cualquier país del mundo, pero en la Argentina sobre todo, porque hay una conciencia de seguridad social muy fuerte. Sobre eso vinieron primero con la 24241, la ley de AFJP, año 93. Primero le sacaron un punto, yo me acuerdo todavía Caballo hablando por televisión, decía, le vamos a rebajar un punto a las obras sociales para que se pueda crear trabajo. Ya sabemos cómo terminó, pero no era un punto, era una falacia como tantas que dice Macri hoy. Era un punto de 7, o sea que en vez de 7 era 6, lo cual implicaba que era un descuento del 14,57% automático a las obras sociales, una poda magistral, todo para ganancia de las empresas, porque si la empresa está pagando el 6, el 7, le hace una transferencia directa de ganancia. Y después le rebajan los aportes patronales, qué bueno, le rebajamos los aportes patronales. Le rebajan los aportes patronales para crear trabajo, cosa que sabemos cómo terminó, y entonces al año siguiente empiezan a decir, las cajas previsionales no dan abasto, hay que privatizar el sistema. Y ahí viene la ley de FP. ¿Se dan cuenta? Nada nace de un repollo, ni lo que hacen ellos ni lo que hacemos nosotros. Todo es una estrategia. Nosotros para recuperar el poder y para ampliar derechos, ellos para recortar nuestro poder y ampliar sus ganancias. Esto es así. Entonces, vienen sobre lo que nosotros llamamos el ahorro interno genuino de trabajadores activos y pasivos del país. Esto es el nombre técnico. Todos nosotros ponemos guita. Cuando se da la discusión de las rurales, ¿se acuerdan por qué era 35% de retención? Y no era sobre ganancias. ¿Por qué? Porque sobre renta. ¿Cuál es la diferencia entre renta y ganancia? La renta es algo que uno no produce. La renta viene sola. Si a mí mi tatarabuelo era amigo de Roca y llegué 1 millón de hectáreas en La Pampa, ¿qué le iba a decir que no? ¿No es cierto? Éramos tan pobres. Entonces, la renta viene con una propiedad que es de todos nosotros, que es del pueblo argentino, otorgada en posesión. Por eso, nuestro movimiento obrero, les recuerdo, hablaba de la reforma agraria. Martínez de Oz, la familia Martínez de Oz, se llevó casi 700.000 hectáreas en la campaña de la Roca. Los Pereira ahora lo mismo, los Burgos los mismos, los Purredón los mismos. Digo, podría seguir nombrando, los Menéndez Betty. Digo, podríamos seguir nombrando la familia. ¿Sí? Los dueños de la Anónima. Los dueños de la Anónima. Todo eso, todo de la campaña de Roca. Les garparon con tierra el haber apoyado la matanza de los mapuches. Pero vuelvo al tema. Entonces viene por el ahorro interno genuino. En 14 años de AFJP, miren, era más fácil, los mayores me van a entender, era más fácil divorciarse uno de su mujer, no porque
quiere hacerlo, digo, que irse de una fisioterapia, era imposible. No te podías ir, no podías renunciar. No, si se va de esta tiene que ir a otra. No, yo quiero ir al sistema de reparto. No existe más. No existía por ley. Y te podaban el 30%. Vos ponías 100 pesos, tome, acá tiene los 100 pesos. Los tipos se quedaron con 30 y decían que bueno, ya te capitalizó 70. En 35 años de crecimiento del país al 5%, uno recién recuperaba el capital que había puesto. Fíjense ustedes. Digo esto, podemos charlarlo horas. Pero vienen por eso. A los 2 años crean la ley 24.557 de riesgo de trabajo. ¿Saben cuánto recaudan por mes hoy las ART? ¿Alguien tiene idea? 4.300 millones de mangos por mes. ¿Escucharon? ¿Sí? 4.300 millones. Que imagínense manejado por el Estado como se manejaba antes a través del Ministerio de Trabajo, que es lo que estamos proponiendo nosotros. O sea, tenemos varios frentes de combate como ustedes saben. Ya anunció la ANSES actual que a partir de septiembre se acaba la moratoria. ¿Sí? ¿Qué significa que se acaba la moratoria? Significa que los que se van a jubilar a partir de entonces, si no llegan a los 30 años de aporte, con un 34-36% de trabajo en negro, o sea, mucha gente, hemos calculado, son 146.000 personas que de septiembre a fin de año no van a acceder al beneficio jubilatorio y van a acceder a una jubilación de segunda que se va a llamar otra vez pensión glaciable o cosa por el estilo sin derecho. Lo cual viene a deteriorar nuevamente el sistema porque no tiene aportes y dentro de 2 años entonces nos van a plantear volver a la capitalización al decremen nuevamente el ciclo. ¿Cómo terminaba el tema FJP ART? Terminaba en algo que van a empezar a escuchar ustedes, tengan los oídos alerta como los perros ovejeros alemanes que son tan lindos, ¿no? Con la orejita parada, que son tan bonitos, porque van a empezar a escuchar el Seguro Universal de Salud. Eso viene de la mano del Banco Mundial, como vino todos estos préstamos, y como vino los 600 millones de dólares que le dieron en el año 95, para 200 millones para gerenciar el PAMI, 200 millones para desregular las obras sociales, por los cuales rompieron la identidad, la hicieron estallar, todo eso, y 200 millones para regular las prepagas. ¿Cómo? ¿Desregulamos las obras sociales y regulamos las prepagas? Sí, porque no querían más la mutual y cooperativa, entonces le decían, para ser prepaga en la Argentina hay que tener un depósito de 3 millones a 5 millones de dólares. Entonces todas las cooperativas del interior, todas las que dan servicio de salud, todas las pequeñas mutuales desaparecieron. Y mientras tanto, eso de la desregulación, de la gerenciación del PAMI, que todavía estamos pagando las consecuencias, no lo pudimos resolver nosotros, hay que decirlo, en nuestro gobierno, en esa etapa kirchnerista, digamos, de los últimos 12 años, que fue una ventana abierta de aire para el peronismo. Hemos recuperado 2 elementos centrales. Recuperamos el Estado como eje ordenador, digamos, desplazando al mercado, y hemos rescatado la política como herramienta de construcción de un nuevo modelo social. Por eso los jóvenes vinieron, porque se sintieron nuevamente partícipes del destino. Entonces, esos 2 pilares que Néstor y Cristina construyeron nos dieron un oxígeno, ¿no es cierto?, de recuperar identitariamente al peronismo, con sus fallas, con mil líos. Tenemos mal. Miren, a mí cuando me dicen, pero vos estás demasiado contento yo me tuve que bancar, yo soy médico, participo en los diseños de políticas de salud, me tuve que bancar 2 años y medio a caña, se lo digo a la cama, y sin embargo seguí siendo oficialista. Los peronistas somos así, incorregibles, ¿vio? Incorregibles. Entonces, fíjense ustedes, nosotros llegamos a la comprensión del proceso político porque también entendemos que cuando uno está en el poder no hace lo que quiere, sino lo que puede. Y las batallas que hay que dar en el poder son para ganarlas, nunca para empatarlas o perderlas. Entonces no pudimos dar alguna batalla y dimos otra, porque yo me dedico a la producción pública de medicamentos en este momento. Y durante los últimos 15 años, y sacamos 2 leyes, la ley de producción pública de medicamentos, la 26.688, y la última que saqué, porque esa la hicimos las 2 nosotros, la de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Por supuesto, la agencia la pudimos poner en marcha, hoy está congelada, pero ahí está la agencia y está la ley. Vamos a ver si se atreve. O sea que las batallas se dan en donde se puede.
Ahora, sabemos que vamos a tener un retroceso enorme en estos años. Todo lo que dure. O lo que dure. O lo que dure porque llama mucho la atención. Y yo creo, a ver, reflexionemos juntos esto. Llama mucho la atención de que en 120 días de gobierno hayan tenido 3 manifestaciones tan masivas, contando la de Cristina, digamos, como Ropi, y el viernes una que se pone en marcha el mamut borracho de la historia, que es el movimiento obrero. Digo mamut borracho porque arrasa eso. Y el domingo en la Plaza de Mayo empieza la pueblada. Ustedes van a ver. Y que quede grabado porque no nos van a invisibilizar. Ustedes van a ver, porque van a ir todos al viernes. El viernes ustedes van a ver la magnitud, porque el eje del conflicto social lo encabezan los trabajadores siempre. No lo encabezan las redes, no podemos. Nada. El movimiento obrero se pone en marcha, embiste y condiciona la política o la modifica. Esto es claro. Por eso puede ser, yo creo que Los movimientos sociales también. Bueno, obviamente. Cuando hablo de movimientos sociales, los movimientos sociales son parte del movimiento obrero, porque son trabajadores sin relación de dependencia. Para Son la trabajadores. CGT, no para la CGT. No, para la CGT también, están incorporados. Algunos. Están incorporados, en el MTA por lo menos están incorporados. En la CGT está loco, hablando del MASA. Sé que el MASA ya no existe más, pero no importa. Pero lo que quiero decir con esto es que esos emergentes que dice el compañero, que son correctísimos, porque así como el movimiento obrero fue el emergente de actor político en el 45, los movimientos sociales fueron el emergente del 90, ¿no es cierto? El 90, cuando empezamos a recuperar el gobierno de la crisis del 2001. Eso está clarísimo. Entonces uno tiene que leer cómo son los movimientos sociales y quiénes son los nuevos actores. Esos nuevos actores son la gente que fue desplazada en la ingeniería social del genocidio social de los 90, que yo le estaba explicando, cuando desplazan 12 millones de argentinos a la banquina de la historia. Ese fue el genocidio social de los 90. Un genocidio que es una ingeniería social que se produjo de las mayores ingenierías sociales del siglo XX. Al final del siglo XX se produce esa ingeniería. 12 millones de argentinos que tenían proyecto de vida, proyecto para sus hijos, que tenían trabajo, que tenían calidad de vida, que tenían indicadores correctos, que tenían... Había un cartel en Ciudad Oculta que decía bienvenida a clase media, ¿se acuerdan? Bienvenida a clase media. Entonces, yo digo, reflexionemos sobre esto, porque en realidad todas las demás discusiones son menores. Las discusiones que son menores es cuando yo escucho y digo, miren, hagamos toda la autocrítica que quieran y que crean, pero más de 10 minutos de autocrítica es autoflagelación. Analicemos los errores, pongámoslo, anotémoslo y después... ¡Claro! ¿Se imagina un militante deprimido? Yo no me imagino. No puede haber un militante deprimido. A los 4 segundos uno reacciona y lo voy a cagar. Claro, es así. Esa es la militancia, ese es el proyecto de vida. Si no, uno se suicida cada vez que tiene uno. No puede ser. Entonces, la depresión no es funcional a la militancia. Lo funcional a la militancia son las utopías, son las esperanzas. Y nos queda un Perón. El Perón que yo creo que hay que rescatar, y con esto voy terminando. Este es el Perón filosófico. El Perón filosófico no fue rescatado. Nosotros tenemos el Perón primer trabajador, el Perón conductor, el Perón líder, el Perón 3 veces presidente. Tenemos todos los Perones, pero el Perón filosófico lo tenemos que construir. Lo tenemos que construir. Y yo le digo a los jóvenes en todo el país, cuando doy las charlas, tenemos que construir el Perón filosófico. Porque el Perón filosófico es lo que nos da, lo que nos dio 70 años de vida política. Y el afianzamiento del Perón filosófico nos convierte, junto con el Papa hoy, en un factor determinante en el cambio de la política mundial. Y no es porque yo esté agrandadito, pero creo que la humanización de la política es algo que el peronismo puede ofrecer a nivel internacional, con mucha humildad, con mucha modestia, pero tenemos para ofrecer un eje de construcción que sea diferente a este salvajismo que estamos soportando
y que indudablemente nos está costando, porque la relación de fuerzas no nos favorece, mantenerlo en pie. Entonces, me parece que la construcción del Perón filosófico es una demanda que no solamente de los intelectuales, sino que es una demanda de poder afianzar el Perón filosófico en la conciencia colectiva del pueblo, que es el trabajo militante de todos nosotros. Y a mí me parece que estos son los ejes, es decir, nosotros en estos años que vienen, y con esto termino, vamos a luchar en lo político, táctico, en la defensa de la ampliación de derechos que hemos logrado. Esto es el primer nivel de lucha, es ese. La defensa, que no nos toque. Como hizo Palazzo en Bancario, que es radical, hay que decirlo. Como hizo Palazzo en Bancario. Le echaron 47, plantó la carpa, no me voy hasta que no me lo reincorporen. Y se lo reincorporen. Eso es luchar. O la maravilla del Congreso de Delegados de Esmata, que decidió que no iban a incorporar después del 35, antes del 35%, ninguna autoparte importada, porque es la cuota de participación nacional para que no se fundan las autopartistas, que también son de ellos. Fíjense ustedes cómo el movimiento obrero tiene un nivel de capacitación que da lucha en un eje de sustitución de importaciones en la Argentina y que destrozaría millones de puestos de trabajo. Durante la década del 90 la mayor cantidad de puestos de trabajo se destruyeron por los tratados internacionales. Y estos nos quieren encajar el TIPS. Estén presentes con el TIPS, porque el TIPS impide la investigación y el desarrollo en manos estatales, impide la producción de bienes de capital en manos estatales, es decir, aviones, barcos, lo que sea, e impide la producción de medicamentos en manos estatales. Textualmente. Son cláusulas secretas que han votado los parlamentos sin conocerlas. Todo lo que yo le estoy diciendo está filtrado. ¿Por qué está filtrado? Por los Wikileaks, está filtrado por Snowden, está filtrado por los tipos que se dan vueltas asqueados de lo que está pasando en el mundo. Entonces, tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos una herramienta fenomenal. Nuestra herramienta fenomenal se llama peronismo. Nuestra herramienta fundamental se llama Movimiento Nacional y Popular. Nuestra herramienta fundamental se llama contenidos políticos, doctrinarios, ideológicos y filosóficos que tenemos para expresar. Y nuestro compromiso es el compromiso latinoamericano, porque no va a haber, así como Perón tenía un apotegma que decía, nadie se salva en una sociedad que no se salva, la Argentina no va a dar una batalla si el resto de Latinoamérica sucumbe. Esta es la realidad. Nosotros tenemos que tener plenamente abierto el pensamiento latinoamericano, y yo les puedo asegurar que los que trabajamos en ciertas áreas técnicas, de comillas, no el técnico de la política, a mí no me van a decir sos un técnico porque los cacheteo, pero estamos trabajando en cómo compaginamos las políticas a nivel latinoamericano y cómo logramos recomponer el UNASUR, que vino a ser destrozado por Susana Malcorra. Ustedes sabrán que es un agente del Departamento de Estado, en el mejor de los casos. En Venezuela dicen que es un agente de la CIA, que es una muchacha argentina que fue CEO de IBM en la operación, fue CEO de Telecom cuando le echaron los 450 obreros y la no participación en los papeles de propiedad participada, y que desapareció de Argentina. Y hace 12 años manejó, que vino para acá, el mayor presupuesto de Naciones Unidas, que yo le llamo el presupuesto de la zanahoria y el látigo, porque es un programa de hambre para dar alimentos. ¿Cómo funciona? Funciona con 30 barcos propios, 70 aviones, 5.000 camiones y 90.000 personas en 86 países. Eso manejó esta mina que hoy está en Chile durante 12 años. Dicen los documentos de Snowden que se peleó con el jefe del Pentágono y lo venció, con Powell, que se peleó con el jefe de la CIA y lo venció. Yo no sé, o baila en un cabaret y es la diosa de la noche, o tiene un poder. ¿Por qué viene a la Argentina? Viene a la Argentina porque su plan es ser secretario general de Naciones Unidas, porque para ser secretario general de Naciones Unidas tenía que ser canciller. La manda, los mismos que la mandan. Nadie la conocía en el PRO, digo para que sepamos, cuando yo digo Pinocho con pulsera electrónica, estoy diciendo eso. Nadie la conocía en el PRO, salvo el tipo que viajaba. La conoce, tu viejo la conoce,
Tu viejo sí la conoció, de allá de Estados Unidos. Pero esa mina tiene un poder impresionante y vino para tres cosas. Congelar el UNASUR, llevar el Mercosur al libre comercio con la Unión Europea, alejar a China y hacernos firmar los TRIPS. Por eso paramos las obras Serpentín y Néstor Kirchner en Santa Cruz, diciendo que vamos a rediscutirlo con los chinos, por eso paramos Atucha 3. Esto está sucediendo en este momento y por eso la información es la política internacional. No nos olvidemos de eso. Y bueno, y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna ¿Alguna pregunta? Si quieren formularle preguntas, ¿no? Sí. Si alguien quiere. No, me quedo con alguna cuestión, particularmente la que vos planteás. Yo sabía que vos me ibas a preguntar. No es una pregunta porque te recontra claro. Creo que el neoliberalismo tiene en estas últimas décadas muy claro, o por lo menos nosotros sabemos claramente, filosóficamente, tanto sus aspectos ontológicos, epistemológicos y éticos. Así es. Y nosotros también los tenemos. Lo que pasa es que hay que Es muy hacerlo importante. más explícito, ¿no? Es muy importante lo que dice la compañera. A ver, por favor. A ver, opinado. La importancia de lo que dice la compañía, quizás yo me olvidé de mencionarlo como uno de los desafíos de la próxima etapa. Que es que nosotros, justamente por ser, que en realidad, sí, pero tenemos que consolidar los valores. Nosotros somos un movimiento nacional que contiene los valores del afecto, del amor, pero también del trabajo con el pueblo, del compromiso con el pueblo. Y la verdad es que nos cuesta convivir con ladrones. Esto también es cierto, hay que decirlo. Ladrones que sean de un lado o del otro, no importa. Los ladrones son ladrones. No se puede vivir con la corrupción como tampoco se puede vivir con la injusticia, digamos, ¿no? Son las dos cosas. Porque también es cierto de que hay una campaña, ustedes habrán visto, todo lo que ustedes quieran. Pero si hay un empresario pícaro, de un lado están todos los empresarios pícaros del otro, muchachos, todos presos, todos. Yo voy a contar una anécdota. Allá que visita, acordate. Hay una anécdota en el libro de Marcelo Bullo, se lo recomiendo, que se llamaba La insubordinación fundante. Gracias, Turquito. Se ve que estoy cansado. Que se llama La insubordinación fundante. Cuenta la historia de Corea. En Corea, después de la guerra larga, asume un general pro-norteamericano, el general Park. Entonces el general Park lo primero que hace es llamar a los 100 principales empresarios del país. Y dice, señores, sé que ustedes han ganado mucha plata durante la guerra, duró muchos años la guerra. Pero también sé que se la han llevado toda afuera. Así que he decidido fusilarlos. ¿Cómo lo vamos a fusilar nosotros, los padres de la... He decidido fusilarlos. Lo voy a fusilar. A menos que traigan la plata. Ahora pueden hacer. Bueno, entonces, a las 3, 4 días, los vuelvo a reunir. Bueno, confirma que trajeron la guita. Vale, entonces les dice, bueno, me alegro por sus familias. ¿Por qué? Y porque sus familias van a poder disfrutar lo que trajeron. ¿Por qué? Y nosotros, no, ustedes los voy a fusilar igual. ¿Cómo los va a fusilar igual? ¿Hicimos o no hicimos lo que nos dijo? Sí, pero voy a fusilar igual porque ustedes no van a invertir esa guita. O la invierten como yo les digo, o yo los fusilo. Bueno, esto es años 50 y pico. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Inviertan en puertos de agua profunda, ferrocarriles, líneas aéreas, tecnología. Ahí está Corea. Ahí está Corea. Ahí está Hyundai. Va a pasar eso tiene ahora. Daewoo, están todas las empresas son son surgidas de ese proceso. Donde a Necesito veces. estudiar y verlo para aplicarlo. Obviamente. Soy amigo de Marcelo Bullo. Sí, claro. La historia ayuda a los pueblos, pero hay que ayudar a la historia. Así es. Bueno, jóvenes, ha sido una hemorragia de placer como médico que soy.